Abramos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo número 20, versículo 1. Abraham partió desde allí en dirección a la región del Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur. Mientras vivía en Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo: puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó: Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. En la madrugada del día siguiente, Abimelech se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido. Y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó: ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Al reclamo de Abimelech, Abraham contestó: yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa: te pido que me hagas este favor. Donde quiera que vayamos, di siempre que yo soy tu hermano. Abimelech tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo, le devolvió a Sara, su esposa, y le dijo: mira, ahí está todo mi territorio. Quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo: le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos, porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran estériles. Hermanos, hemos leído este relato que, si usted ha seguido la secuencia de estos estudios,
que hemos estado desarrollando en el libro de Génesis, sabrá que es un relato que se parece mucho a lo que ya estudiamos en el capítulo 12, que es cuando Abraham desciende a Egipto y ocurre una situación muy parecida a la que hoy se da acá, precisamente porque Abraham miente diciendo que Sara era su hermana y no su esposa como en realidad era. Ahora recuerde que cuando Abraham comete ese pecado allá en Egipto, él sale de ahí muy avergonzado. En realidad él es expulsado de Egipto. Él va con muchas riquezas, pero son riquezas que él las adquirió sobre la base de un engaño, porque Faraón creyó lo que ellos decían, lo que Abraham decía, que Sara era su hermana, y como era el único familiar cercano, entonces Faraón comenzó a darle regalos a Abraham, lo cual pues no era que lo estuviera comprando, sino que era la costumbre de la época, porque lo que él quería al final era casarse con Sara, sin saber él que era la esposa de Abraham. Pero después de ese error, de ese pecado donde Abraham sale avergonzado, expulsado, vimos cómo él fue desarrollando todo un proceso de restauración que en su momento lo fuimos describiendo. Y a partir de ese momento, la vida espiritual de Abraham ha sido la de ir en un ascenso hasta llegar al momento en que la promesa de Dios en cuanto al nacimiento de Isaac está ya próxima a cumplirse. Recuerde que cuando Abraham mintió en Egipto, por varios años Dios no le habló a Abraham, porque Dios estaba molesto con lo que Abraham había hecho. Ahora, a lo mejor usted ha escuchado un dicho que dice: una vez cae el ciego en el agujero, pero no vuelve a caer. Y así es. O sea, cuando un ciego tropieza en algo o cae dentro de un agujero, a partir de ese momento él sabe que hay un agujero y no vuelve a pasar por ahí. Pero esos son los ciegos. El ser humano es de tal naturaleza que, sabiendo que en determinado lugar hay un peligro, vuelve a pasar por ahí, y no solo vuelve a pasar, sino que vuelve a incurrir en los mismos errores, a pesar que la reprensión, la vergüenza le haya provocado consecuencias, como fue en el caso de Abraham. Entonces note, si Abraham vuelve a cometer un error tan parecido que algunos hasta han llegado a pensar que es una variación del mismo relato que aparece en el capítulo 12. Pero realmente los detalles son diferentes, el lugar es diferente. No se trata de una variación, sino que se trata en realidad de algo que ocurrió nuevamente. Entonces, eso nos enseña a nosotros una verdad, y es, hermanos, que todos somos vulnerables al pecado. Aquí nadie podemos decir que estamos vacunados contra el pecado y decir: yo soy inmune al pecado. El pecado no me puede tocar a mí, porque ¿sabe qué? Yo tengo ya 15 años de ser cristiano y por lo tanto para mí el mundo es algo que ya quedó atrás. Nadie de nosotros puede decir eso, porque tengamos el tiempo que tengamos de estar en el Evangelio, tengamos el privilegio que tengamos dentro de la obra de Dios, ocupemos la posición que ocupemos, tengamos
la gracia y la manifestación de Dios en nuestra vida, cualquiera que sea, todos estamos expuestos a incurrir en faltas en cualquier momento. Y estas pueden ser faltas que se repiten una y otra vez. Nadie puede decir, no, si es que mire, ese error yo ya lo cometí y por lo tanto jamás en mi vida volveré a cometerlo. Aténgase. Pero yo le digo que mejor no se atenga. Porque si Abraham recayó en la misma falta, entonces nosotros también estamos expuestos al mismo peligro. Ahora, veamos despacio qué fue lo que pasó. Dice, Abraham partió en dirección a la región del Negev. La palabra Negev lo que significa es sur, es decir, la parte sur de un lugar. Y Negev se le llamaba a un desierto que precisamente quedaba al sur de la tierra de Israel, pero es ahí hacia donde él se encamina, y más específicamente dice que se quedó a vivir entre Cades y Sur, en una región, en un lugar que recibía el nombre de Gerar. Si usted tiene la Reina Valera, lo que usted va a leer ahí es Gerar, pero esa es una de las ventajas de la nueva versión internacional, que es la que estoy utilizando yo, que escribe los nombres hebreos y aún los griegos como en realidad deben ser pronunciados. La pronunciación correcta no es Gerar, es Gerar. Él vivía en Gerar. Gerar es la región donde posteriormente surgirían los pueblos filisteos, que se convertirían en uno de los feroces enemigos de Israel, pero eso estamos hablando más de 4 siglos después de esto. Ahora, dice que ahí en Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Ahora, recuerde que eso era una media verdad, como él lo va a explicar más adelante, porque era cierto que Sara era su media hermana, porque era hija de su padre, pero no de su madre. En realidad era como la hermanastra, diríamos nosotros. Abraham se había casado con su hermanastra, pero el problema era que ocultaba la otra parte de la verdad, y es que era su esposa. Y eso es lo que hoy está ocultando, igual que lo ocultó en Egipto. Entonces el punto es que la mentira es peligrosa, pero más peligrosa es la media verdad, porque la mentira la gente puede captar en algunos casos que se está mintiendo, pero cuando se dice una media verdad, la gente es más fácilmente engañada. Por eso hay que tener cuidado con esto de decir cosas que son ciertas, pero que no es toda la verdad. Luego dice que entonces Abimelech, quien era rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Fíjese que el nombre de Abimelech parece, porque no hay seguridad, pero parece que no era un nombre propio, sino que era el nombre que en esa región le daban a los reyes, porque los reyes, dependiendo el lugar donde reinaban, así era el nombre que recibían. Por ejemplo, en Egipto al rey no le llamaban rey, le llamaban faraón. En Roma llegaría el momento en que al rey ya no le llamarían rey, sino que le llamarían César. Aquí, en esta región de Gerar, al rey parece que le llamaban Abimelech. Entonces, Abimelech no es en realidad un nombre personal, sino que es el título de rey. Lo mismo ocurre, note usted, bueno, más adelante lo vamos a ver en este mismo libro de Génesis, cuando ya se haga referencia al faraón.
el nombre propio del faraón nunca se menciona. Siempre se le menciona por su título, faraón. Y el faraón dijo esto, y el faraón dijo lo otro, y el faraón mandó esto, pero nunca se dice el nombre personal del faraón, que todos lo tenían. Entonces, lo mismo ocurre aquí con el Abimelech. Abimelech era un título, o sea, no hay seguridad, pero todo apunta hacia eso. Una de las razones es porque más adelante, cuando ya ha nacido Isaac, e Isaac tiene 40 años de edad, resulta que va y hace un pacto con Abimelech. Entonces el punto es, ¿cómo es posible que Abimelech esté vivo todavía para entonces? Entonces, eso es lo que lleva a pensar que no era un nombre propio, sino que era el título que los reyes recibían en esa región de guerra. Ahora, como reyes, ellos podían añadir a sus harenes las mujeres que quisieran. Y él vio que Sara era hermosa y la añade a su harén. O sea, de una vez, no es como en el caso de Faraón, que la costumbre ahí era diferente. En Egipto primero había que ganarse al cuñado, y en ese proceso estaba cuando Dios le habla. Pero Abimelech no había esa costumbre, sino que de una vez la toma, le gusta y la toma, porque él es el rey, él es el Abimelech. ¿Y quién le va a decir algo? Si para eso era el Abimelech. Ahora, nuevamente, aquí puede surgir la pregunta, ¿cómo es que este Abimelech la ve hermosa si Sara tenía 90 años de edad? Pero como explicamos también en el capítulo 12, para la expectativa de vida que en la época había, Sara a los 90 años andaba más o menos un poquito más de la mitad de lo que era la expectativa de vida en esa época. Eso trasladándolo a la expectativa de vida, por ejemplo, en nuestro país, que es de 70 años, eso implicaría que sería como ver una señora de 30, 35 años de edad, ¿no? Que no es una joven, pero tampoco es una anciana, y una señora de 30, 35 años puede ser atractiva, guapa. Eso es lo que ocurrió allí, que para nosotros, claro, 90 años es ya una anciana, ¿no? Pero para lo que era la expectativa de vida de la época, no. Ella estaba más o menos a la mitad de lo que en realidad al final terminó siendo su vida, ¿no? Ahora, cuando uno lee este relato, si uno no supiera quién es Abraham, quién era Abimelech, y uno leyera la historia, o sea, suponiendo que no fuera la Biblia la que estamos leyendo, sino que este es un cuento, vamos a decir, que usted encuentra por ahí en algún libro y lo lee y ve de estos dos personajes, ¿a usted quién le parecería que es el personaje correcto? ¿Abraham o Abimelech? ¿Quién le parecería a usted que es el que está actuando con honestidad? Claro, el Abimelech es el que está actuando con honestidad. El mentiroso es el otro. El que está mintiendo es el otro. Pero eso es lo tremendo, hermano, que el bueno, el justo, se está portando como que si fuera malo. Y el que supuestamente era malo, tan malo que Abraham dice que por miedo lo hizo, resulta que es el bueno. Entonces, ese es el colmo. Cuando el incrédulo actúa de manera más recta de lo que el creyente lo hace. De eso nosotros tenemos que cuidarnos. No vaya a ser que siendo pueblo de Dios terminemos como diablos y que los incrédulos terminen actuando rectamente como muchas veces ocurre. Entonces, allí es donde viene la intervención de Dios, porque esa noche que el Abimelech había tomado a Sara
por esposa, el Señor le habla en un sueño, Dios, y le dice: date por muerto. Te moriste, papá, le dice, a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada, le dice. Es Dios quien le está diciendo: es casada. Y Abimelech se asusta y le dice: Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Y oiga, le dice: Abraham me dijo que ella era su hermana. Pero oiga esto, y ella, es decir, Sara, me lo confirmó. Yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Cuando Abraham fue a Egipto, quien mintió fue Abraham. Abraham fue el que dijo: es mi hermana. Pero hoy aquí los dos están mintiendo, porque dice: Abraham me dijo que era su hermana y ella también me lo confirmó. Es decir, que aquí Sara también mintió. Sara dijo: es mi hermano. Entonces dice: Señor, ¿por qué me vas a matar? Si yo no soy aquí un malo, yo aquí soy una víctima que me han engañado, me han mentido. ¿Por qué vas a matar al inocente? Le viene Dios y le responde: sí, le dice, ya sé que has hecho todo esto de buena fe. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Fíjese qué tremendo. Dios está guardando a Abimelech para que no vaya a pecar contra Dios. Y en cambio Abraham y Sara sí están pecando, porque están mintiendo. Pero lo amenaza el Señor y le dice: ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. Esta es la primera vez en la Biblia que se utiliza la palabra profeta, y es Dios quien la está utilizando, porque le dice a Abimelech: el esposo de esta mujer es profeta, y le dice: él intercederá por ti para que no mueras. Más adelante se narra que lo que había sucedido es que habían quedado estériles las mujeres de el Abimelech, y todas las mujeres que había en su casa no podían tener hijos, porque era un juicio de Dios. Pero le dice: devuélvele esta mujer a ese hombre, porque él es profeta, él intercederá por ti, y entonces este castigo se va a quitar. Pero fíjese qué contradictorio, y yo le diría, no son las palabras adecuadas, pero lo voy a decir así para que lo entendamos. Qué pena para Dios tener que decirle: mira, ese mentiroso es un profeta mío, y esa mentirosa es la mujer de él. Claro, Dios no tiene de qué avergonzarse, ¿no? Porque no era él, es el hombre el que falla. Pero yo digo, qué testimonio, ¿verdad? Qué testimonio de que, mira, ese mentiroso que te engañó con la mujer es un profeta, y es un profeta mío, y él va a orar por ti para que seas sanado. Hermanos, qué triste es cuando las personas pueden incurrir en una situación como esa, ¿no? Que mienten o cometen cualquier tipo de pecado, y luego resulta que, y es evangélico, ¿no? Entonces el testimonio es el que cae por el suelo, y eso es lo que está ocurriendo acá. Entonces en la madrugada, o sea, apenas amaneció, el Abimelech mandó a llamar a todos sus colaboradores, y dice que les contó en detalle todo lo que Dios le había dicho. Y dice que un gran temor se apoderó de ellos.
Les dio temor porque dijeron: entonces Dios nos puede matar por esto que ha ocurrido. Entonces, sin perder tiempo, el Abimelech manda llamar a Abraham y dice que le reclamó. Estoy en el versículo 9. Y le dice: ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Y oiga esto, le dice: lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Pero note lo que le tiene que decir: mira, esto que has hecho no tiene nombre, esto no se hace. ¿Y no se supone que Abraham es el hombre de Dios? El justo sobre el cual Dios ha hallado gracia. Y ahora resulta que es un pagano el que tiene que decirle: esto no se hace. Esto que has hecho no tiene ni nombre. Hermano, eso es lo peor. Cuando el incrédulo tiene que decirle al creyente: mire, eso que está haciendo no es correcto. Más usted que es evangélico, más usted que es de la religión, dice la gente. Eso no se hace, eso no está bien. ¿Entiende? El testimonio queda por el suelo. Pero hay algo más. No solo Abraham ha recaído en la misma falta, ha hecho mentir a su esposa, está siendo avergonzado otra vez. El incrédulo le está diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Pero hay algo más. Y eso lo vamos a ver, me parece que es ahí por el capítulo 26. Cuando ya el hijo de Abraham, Isaac, es un hombre ya y está casado con Rebeca. Sucede que Isaac hará lo mismo. Hará lo mismo. Isaac, y lo hace en la región de Gerar siempre. Y lo hace con el Abimelech. Claro, el Abimelech, que a lo mejor era hijo de ¿no? Pero le dice lo mismo, la misma mentira de Rebeca. Le dice: es mi hermana. Pero ahí la cosa es peor. Porque Sara, ya explicamos que era medio hermana de Abraham. Por eso era una media mentira. Pero cuando viene Isaac y dice: es mi hermana, refiriéndose a su esposa Rebeca, eso era mentira, porque Isaac era lo que nosotros llamaríamos el tío abuelo de Rebeca. O sea, cuando Isaac se casa, eso lo vamos a ver en el capítulo 24, él termina casándose con una pariente. Entonces Isaac era tío abuelo de su esposa Rebeca. Y por eso es que había una gran diferencia de edades entre ellos. Isaac tenía 40 años y Rebeca era una adolescente, pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 24. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué Isaac inventa semejante mentira? Es porque él ya sabía la historia de su padre. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros seguimos modelos y los padres, las madres o las personas que están a cargo nuestro son nuestros modelos. Entonces, cuando en la vida nosotros nos llegamos a encontrar ante alguna situación que quizás es incómoda o difícil, de una manera consciente o inconsciente, uno dice: cuando mi papá o mi mamá estaba en una situación como esta, lo que él hacía era tal cosa. Entonces viene uno y plum, lo hace. Ese es el problema, que los pecados que hacemos, aparte de todo lo que hemos mencionado, que se pierde el ministerio, que uno queda en vergüenza, que uno queda mentiroso, que uno dice: qué profeta los que tiene ese Dios, ¿verdad? Mentirosos que por poco matan a todo un pueblo por su mentira, ¿no? Y eso que eran los profetas, ¿cómo serán los de banca? Pero aparte de todo eso, es la familia la que resulta afectada. Entonces, lo que no quiera usted
que le ocurra a sus hijos, a sus hijas, no lo haga usted. Porque lo que usted haga lo harán sus hijos. Si usted dice, yo no quiero que mi hijo sea alcohólico nunca, entonces no sea alcohólico usted. Si usted dice, yo no quiero que mi hija vaya a ser una chambrosa, entonces no sea chambroso usted. Así es. No tenemos que hacer lo que no queremos que nuestros hijos hagan. Si un hombre comete adulterio, no puede. ¿Y con qué autoridad moral le va a decir a su hijo, mira hijo, sé fiel a tu esposa, no cometas el error que yo cometí? Si ese muchacho ya va propenso a hacerlo, porque su papá lo hizo. Por eso es que una mujer que es madre soltera, y que quizás es madre soltera porque entró en una relación con un hombre casado, a la hija le resulta absolutamente normal también ser madre soltera de un hombre casado. Y no, la mamá lo hizo, pues. Y dice, no, si de ahí nací yo. Y he sido feliz, sin papá, pero feliz. No puedo ver a mi papá porque está con otra señora y se enoja la otra señora. Pero esa es la normalidad para ellos. Se lo ven normal. Por eso nosotros tenemos que ser modelo de virtud, de rectitud, de honestidad, para que nuestros hijos y nuestras hijas sigan el camino correcto. Pero para que sigan el camino correcto, no basta con que les hablemos del camino correcto. Mostrémoselos, viviéndolo y andando por ese camino recto. Entonces, Abraham, muy apenado, le contesta y le dice, si es que yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. O sea, lo mismo que había sucedido en Egipto. Y él dice, yo creí que aquí no había temor de Dios. Pero ¿qué está sucediendo? Que lo que se está demostrando es que quien no tiene temor de Dios es él. Y Abimelech sí lo tiene, porque inmediatamente le obedece a Dios. En tanto que Abraham no ha obedecido. Y es segunda vez que le está ocurriendo esto. Pero piense también la situación delicadísima en que Abraham puso los planes de Dios. Porque si Dios no interviene, y supongamos que no hubiera intervenido, ¿qué hubiera ocurrido? Que el Abimelech hubiera tenido trato sexual con Sara. Pero recuérdese que ella es la mujer que se ha dicho que será madre del hijo de la promesa. Entonces, cuando naciera el hijo, la gran pregunta iba a ser, bueno, ¿y este es el hijo de Abraham o es el hijo de Abimelech? ¿Entiende? ¿Cómo quedaba el plan de Dios? Y nosotros no podemos decir, sí, se les hubiera arruinado el hogar a ellos. Sí, se les arruinó el hogar a ellos, pero nosotros nos vamos al infierno también. ¿Por qué? Porque de ese hijo de la promesa es que vino nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces fíjense qué delicado que Abraham, Sara dijeron, si es que no estamos mintiendo. Si yo digo que eres mi hermana, no estoy mintiendo. Es que la mentira no estaba en decir es mi hermana. La mentira estaba en no decir es mi esposa. Pero en eso que parecía no tan malo, fíjense, lo que se está arriesgando es la redención de la humanidad. Se está poniendo en peligro el plan redentor de Dios. Y por eso es que Dios le habla tan fuerte a Abimelech, aun cuando Dios mismo le dice, sí, yo sé que has actuado de buena fe. Pero le dice, no toques a esa mujer, porque si me la tocas te mato. Y no solo a ti, sino que a todos los tuyos. ¿Por qué Dios le dice así? Porque esa mujer no podía ser tocada. Porque era ahí donde se iba a cumplir la promesa. Era algo por lo que Abraham y Sara habían esperado para ese momento unos 20 años. Y hoy que está a punto de cumplirse, mire la locura que comete. Y por eso le digo, si no es por la intervención de Dios, por eso, hermanos, hermanas, ¿cuántas cosas no se echarán a perder por nuestra necedad, voy a decir?
nuestra dureza de corazón, nuestros pecados, nuestras faltas. Yo me acuerdo siempre de las palabras que el Señor le dijo a David cuando David comete su pecado. Y el Señor le dice: mira, David, yo te saqué de detrás de las ovejas, te hice rey sobre mi pueblo Israel. Te di todas las mujeres que habían sido de Saúl, te enriquecí, te bendije. Y le dice esto, y como que si fuera poco le dice: yo hubiera hecho contigo muchísimo más, pero por cuanto me ofendiste con este pecado, ya no lo haré más. Entonces la pregunta es esto: ¿hasta dónde Dios hubiera llevado a David? Porque el Señor le dijo: todo esto que he hecho contigo, David, no es nada. Yo te iba a llevar mucho más allá. Pero ahora, por andar metiéndote con quien no debes meterte, ya no. Entonces, ¿de qué se perdió David? Nunca lo vamos a saber hasta que lleguemos a la presencia del Señor y platiquemos con Él y digamos: mira, Señor, a propósito, hablando de lo inútiles que somos, Señor, ¿y qué era lo que tenías planeado con David? Y hasta ahí nos vamos a dar cuenta de todo lo que David perdió por un impulso del momento. Por eso, hermanos, cuidado con nuestros impulsos. Todos somos tentados. ¿Quién es el que aquí no sufre tentación? Levante la mano. Hay algunos ángeles en medio nuestro, estoy viendo. Ya vio, pues, que es cierto lo que dice la Biblia, que el Señor envía ángeles ministradores a los que han de ser herederos de la salvación. No, pero la verdad es que expuestos a la tentación todos estamos. Y no tenemos que avergonzarnos por eso. O sea, yo no tengo que sentir vergüenza de decir: hermano, yo siento tentación. ¿Y sabe por qué no me avergüenzo? Porque hasta el Señor Jesús fue tentado. Uno ha leído en la Biblia que Él fue tentado 3 veces en el desierto. Pero luego hubieron otras tentaciones. Es decir, Él fue tentado, y yo, ¿por qué me voy a avergonzar de decir que soy tentado? Vergüenza me debería dar si yo cedo a la tentación, que es otro asunto, ¿no? Pero tentados todos somos. Pero cuando llega la tentación, usted tiene que pensar no en la satisfacción inmediata, sino en cómo usted podría estar arriesgando cosas tremendas que Dios está preparando y que usted ni se imagina. Como bien lo dice el apóstol Pablo: cosas que ojo no vio, que oído ni oyó, es lo que Dios ha preparado para usted. Y por una cerveza amarga lo va a echar a perder, por una bicha loca. No vale la pena. Sí, o las hermanas lo van a echar a perder ¿por qué? Por un burro que anda ahí, ¿no? O sea, puso en riesgo la redención de la humanidad. Fue terrible. Entonces Abimelech, que está más consciente que el mismo Abraham de lo que está pasando, trata de enmendar la situación y le comienza a dar regalos a Abraham. Dice que le regaló vacas, esclavos, esclavas. Le devolvió a Sara: llévatela, llévatela. Y le dice además: mira, ahí está todo mi territorio, quédate a vivir donde quieras. Y se queda a vivir Abraham ahí. O sea, se queda a vivir en la región de Güera, y ahí es donde va a nacer Isaac. Pero eso es en el próximo capítulo. Pero además dice que le dijo el Abimelech a Sara: le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Eso en esa época era un dineral, hermano. Y se le ha dado 1000 monedas de plata que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Y no le había pasado nada por la intervención de Dios, ¿no? Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Es decir, nadie en el reino iba a decir: ahí está la vieja mentirosa, y ahí está el viejo mentiroso. Nadie iba a decir eso, porque él había pagado una compensación, como para decir: bueno, con esto queda resuelto y nadie más habla de esta situación.
como dar una fianza y ahí se acabó todo. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos, porque habían quedado estériles. Entonces la gran lección que este capítulo nos da, hermanos, bueno, son varias lecciones, pero se las digo rápido. Todos podemos cometer el mismo error otra vez. Abraham lo cometió otra vez y casi igual, quizás un poco más grave ahora, ¿no? Vienen las consecuencias, la pérdida del testimonio, la pérdida del ministerio, poner en riesgo los planes de Dios, la vergüenza, el hecho que el incrédulo tenga que estarlo corrigiendo a uno, y luego la pena de haber hecho lo malo y perder la comunión con Dios. No vale la pena en realidad. Por eso guardemos nuestro corazón para el Señor. Y si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, hoy es un buen día para que lo haga. Vamos a orar, vamos a cerrar los ojos.